Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. El tema del día de hoy, nuestra tercera clase es el de los números cúbicos y números cuadrados. Seguimos en nuestra etapa propedéutica. Como siempre, les he preparado una pequeña presentación para tratar de explicarles un poco acerca de lo que vamos a ver. Entonces, permíteme un minuto. En este momento les recuerdo, por ejemplo, para recordarles que si tienen alguna duda durante esta semana, podemos estar platicando a través de plataforma. No sé si algunos ya pueden entrar a la plataforma y puedan estar mandando mensajes por ese medio. Y yo voy a tratar de contestar todas sus dudas, ¿no? Lo más pronto posible, pero siempre estoy al pendiente de cualquier duda que tengan para que me lo hagan saber a través de nuestra plataforma, ¿no? Entonces, como les decía, seguimos en nuestra etapa propedéutica. El día de hoy vamos a hablar de números cuadrados, números cúbicos. También vamos a hablar un poco de lo que vienen siendo esas raíces, las raíces cuadradas y cúbicas. Eh, para estos momentos, pues, simplemente empezamos con lo que es un número cuadrado, ¿no? Dice que un número cuadrado es el producto que resulta de multiplicar un número por sí mismo. A ese se le llama cuadrado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ya en clase anterior hablábamos de factores y productos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar qué pasa cuando el factor es el mismo, ¿no? Cuando tenemos siempre el mismo número. Para eso lo podemos representar a través de un índice, también llamado exponente, que tenemos un exponente aquí, que indicamos las veces que se va a multiplicar un número por sí mismo. En este caso, para los números cuadrados, pues siempre es el 2, ¿no? ¿Qué significa que lo voy a multiplicar dos veces? Voy a tener dos factores eh, iguales, ¿no? En este caso tengo pues el 3 por 3, 3 al cuadrado, que es igual a 3 por 3, que es igual a 9. Entonces, nosotros podemos trabajar con nuestras regletas para hacer nuestros números cuadrados pues de la siguiente manera. Yo puedo estar formando cuadros, de hecho por eso se llaman cuadrados, porque forman un cuadro. Eh, Muy sencillos, entre los más básicos podríamos encontrar el de la regleta, simplemente la regleta blanca, ¿no? Si se fija, nuestra regleta blanca tiene todos sus lados iguales, por lo tanto, podría decirlo, si lo veo de esta manera, yo podría decir que 1 por 1 o 1 al cuadrado es igual a 1. Y si se fijan, yo solamente tengo una regleta aquí. Y, por ejemplo, tengo la regleta roja que he formado un cuadro con la regleta roja. Tengo 2 y 2 de este lado. Podría decir que 2 por 2 es igual a 2 al cuadrado, que al mismo tiempo es igual a 4 y así sucesivamente, por ejemplo, con el 3, que es 3 por 3 o 3 al cuadrado. Esta es otra manera de representar que yo estoy multiplicando el mismo factor. ¿Cuántas veces? Según me indique mi exponente, ¿no? En este caso es 3 por 3, yo estoy formando un cuadrado del 3, lo puedo ver visualmente, que tengo 3 de este lado, tengo 3 de este lado, y tengo 9 espacios o 9 al cuadrado, ¿no? Entonces se dice que el número es cuadrado cuando él podemos construir un cuadrado exacto. Si tomamos nuestras regletas y construimos un cuadrado, te podemos decir que ese es el cuadrado de ese número. Ok, continuemos. Entonces, si yo ya sé que tengo un factor que es el mismo, a ese factor, a ese número, ¿sale? O a ese lado que yo contenga, lo puedo denominar que es mi raíz. Sí, es la base con la que yo estoy trabajando. Entonces, yo podría decir, por ejemplo, yo sé que, eh, que si yo multiplico tres veces 3, perdón, 3 veces 3 o 3 por 3, yo tengo 9. Entonces, ¿cuál sería la raíz de 9 en este caso, no? Por ejemplo, yo quiero saber si a mí me dan, dice, oye, ¿cuál es la raíz cuadrada? Para este ejemplo, la raíz cuadrada eh, de 9. Entonces, pues sería el 3. ¿Y por qué el 3? Porque el 3 es el número de lado. Yo tengo un cuadrado que he formado, digamos, con 9 espacios.
y ese cuadrado, mi base es 3. Así simplemente puedo definirlo, ¿no? Entonces dice, se llama una raíz al número que da sustento al cuadrado. En este ejemplo, por ejemplo, del 9, y que además lo contiene por todos lados. ¿A qué refiere con que lo contiene por todos lados? Pues que tengo 3 de este lado, tengo 3 de este lado, tengo un 3 de este lado y tengo un 3 de este lado. Entonces, si se fijan, lo contienen por todos los lados. Es un cuadrado y en este ejemplo estamos hablando de la raíz, simplemente de la raíz cuadrada. Claro que existen más diferentes tipos de raíz, que por ejemplo es el número, la raíz simplemente vamos a decir que es el número que multiplicado un número de veces indicado resulta un valor dado. Suena un poco complicado, pero simplemente quiere decir que si yo multiplico un número por sí mismo, o el mismo número, por así decirlo, cierta cantidad de veces, entonces lo contrario sería la raíz. El valor, el número que estoy multiplicando es la raíz, es la base, ¿no? El valor resultante de la multiplicación, entonces ese sería el valor dado o el valor que yo estoy buscando. Si yo, por ejemplo, quiero saber la raíz cúbica de, en este caso, para este ejemplo, la de 27, yo podría decir que al principio yo podría decir que tengo un 3 al cubo o un exponente 3, que sería lo mismo que decir 3 por 3 por 3, que es igual a 27. Este es un ejemplo para poder entender acerca de un poquito más de lo que son las raíces. Y que simplemente podemos no solamente ser raíces cuadradas o raíces cúbicas, sino raíces cuartas, quintas, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, debemos entender lo básico, que estamos hablando de que el factor siempre es el mismo, ¿no? Simplemente que las veces que lo multiplico, me lo indica lo que viene siendo el exponente. Y la base del número resultante se le conoce como la raíz, ¿no? Que sería como el proceso contrario. Entonces, si yo busco la raíz, por ejemplo, del número 27, tengo que buscar un número que multiplicado por sí mismo 3 veces me dé el número que estoy buscando. En este caso, pues simplemente es muy sencillo. Yo puedo decir cuánto es 3 elevado a la tercera potencia. Puedo decir 3 por 3 por 3 es igual a 27. Y podría decir, ¿cuál es la raíz de 27? Pues 3. ¿Por qué? Porque por 3 por 3 por 3 me da 27. Espero que haya quedado un poquito claro. Entonces, cuando nosotros hablamos de raíces, hablamos de que lo denotamos con este signo que se llama radical. Usualmente, cuando el radical no tiene un número, se dice que estamos hablando de la raíz cuadrada, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo quisiera tener una raíz con un orden mayor, se dice que se indica con la raíz enésima. Cuando hablamos de enésima, hablamos de la n. Por eso se llama enésima. N significa un número infinito, ¿no? Puede ser 1, 2, 3, 100, 1000, 1.000.000, etc. Y nosotros podemos sustituir la n por cualquier número de eso que estamos dando. Entonces, supongamos que tengo la raíz cuadrada. Para este ejemplo es la medida del cuadrado que puedo construir de dicho número. Supongamos que yo tengo este cuadro formado con 4 regletas blancas y yo quiero saber cuál es la raíz cuadrada de 4. Yo podría formar un cuadrado, perdón, porque estamos hablando de raíces cuadradas, con mis regletas blancas, y en este caso tengo 4 regletas blancas. Quiero saber cuál es la raíz cuadrada de 4. Entonces tomo 4 regletas blancas, formo un cuadrado, y el lado del lado que estoy formando, el valor del lado, ese sería la raíz, ¿no? Porque ya hemos hablado por ejemplo, de que este número es la base.
es la base de hablar de números cuadrados, es la base. Pues si yo tengo la base, yo tengo la raíz, hablamos de eso, ¿no? Entonces, si se fijan, yo digo que la raíz de 4 es 2, porque tengo 4 regletas blancas y formo un cuadrado. El cuadrado que formo me da 2 de cada lado, ¿no? Entonces, la raíz de 4, 2, muy simple. Otro ejemplo, por ejemplo, si yo tengo 9, quiero saber la raíz cuadrada de 9, pues tomo 9 regletas blancas, formo un cuadro y veo qué medida tiene cada lado. ¿Sí? ¿Qué medida tiene cada lado? Sería la base o mi raíz. Entonces, yo sé que es el 3. Entonces tengo 9 cuadros blancos. Es una manera muy práctica de nosotros utilizar nuestras regletas para saber las raíces cuadradas. Recuerden que cuando estamos hablando de raíces cuadradas, estamos hablando de formar cuadros. Entonces, en la medida del lado mi raíz es la medida del lado del cuadrado que puedo construir, ¿no? Así de simple. Si yo tengo 9 regletas, quiero saber la raíz cuadrada de 9, pues formo un cuadro y veo veo el número de lado que puedo formar del cuadrado, ¿no? ¿Qué medida tiene? Una manera en que nosotros podemos utilizar mucho y vamos a utilizar muchas veces nuestras exponentes es, por ejemplo, yo sé que digamos que para realizar un producto utilizamos un avión en clases pasadas. Yo estoy utilizando, por ejemplo, que estoy diciendo que al hacer este avión con estas regletas que tengo, estoy diciendo que tengo 3 por 3, que es igual a 9, ¿no? Pero cuando también estamos hablando de exponentes, podemos usarlos de esta manera, ¿no? Decir que tengo una base, como ya les he dicho, mi base o mi raíz de 3, y y la altura de la torre, porque voy a formar ya no solamente un avión, sino le llamamos torres, porque lo vamos apilando una sobre otra, de tal manera la altura me va a indicar cuántas veces tengo que multiplicar la base por ese número. Lo que estaría diciendo yo aquí es que yo tengo una base 3 y una altura 2, significa que voy a multiplicar, que va a ser 3 al cuadrado, con un índice al cuadrado, y quiere decir que esto es igual a 3 por 3, que a su vez es igual a 9, ¿no? Otro ejemplo que podríamos tomar es que, por ejemplo, si tomamos una torre y ponemos otra regleta encima de ese avión, estamos empezando a formar una torre que cada vez va siendo más alta. Entonces, yo para evitar tener tantas regletas y no comprenderlo visualmente, lo que puedo hacer es ponemos parada una regleta, ¿no? A un lado, para indicar la altura de la base o cuántas veces voy a multiplicar mi base, ¿no? O que viene siendo mi factor. Entonces, tengo para esto, yo puedo decir que esto es igual a 3 por 3 por 3, que es igual a 27. Y si lo tengo de esta manera, puedo decir que es 3 al cubo de una manera muy sencilla, que significa que voy a multiplicar 3 por 3 por 3, que también es igual a 27. Entonces decimos que los números cúbicos son los que obtienes al multiplicar un número por él mismo 3 veces. ¿Sale? Entonces, cuando hablamos de las raíces cúbicas, eso es para los números cúbicos, ¿no? Los números cúbicos vienen de nosotros formar un cubo. Nosotros podemos formar un cubo y por lo regular siempre hablamos de cuadrados y cúbicos porque podemos formar en esas dimensiones, proporciones geométricas, podemos formar esas dimensiones. Pero ya cuando hablamos de raíces cuartas, tenemos que utilizar este tipo de simbología, ¿no? Porque sería muy difícil representar una cuarta dimensión. Entonces, hablamos de las raíces cúbicas, decimos que es el número y de la medida de las aristas del cubo que se puede formar con ese número. Cuando hablamos de una arista, hablamos de la parte las líneas que forman, que cada línea que forma al cubo, en este caso esa sería una arista, la parte de arriba sería una arista, tienen otro nombre porque estamos formando un cubo. Pero entonces, digamos que yo tengo en este ejemplo estoy utilizando el 8. Yo podría decir que 2 al cubo es igual a 8 o que la raíz cúbica de 8 es 2.
podríamos utilizar lo que conocemos como reversibilidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si se fijan, yo este cubo lo he formado con 8 regletas blancas. Y cada lado de mi cubo tiene una altura de 2. Entonces, yo puedo decir que 2 por 2 por 2 va a ser igual a 2 al cubo. Cuando yo vea que aquí tengo un 3, pues quiere decir que estoy formando un cubo. ¿Sí? Y esto sería igual a 8, porque lo voy a formar con 8 regletas blancas. Ustedes pueden ver que tengo 8 espacios, tomando en cuenta nuestra regleta blanca como la unidad, ¿no? Entonces, esto es muy sencillo, ¿no? Cuando hablemos de raíces cúbicas, vamos a hablar del número base que tengo, mi raíz, como le llamamos, que multiplicado por sí mismo la cantidad de veces que nos indica aquí, obtengo un valor, ¿sale? O puedo buscar el valor a través de multiplicar la cantidad de veces que me indica el mismo número, ¿sí? Entonces, para el día de hoy simplemente nos quedan contestar nuestras páginas del manual 14 y 15 y parte de la 16, la parte superior de arriba de la 16, para el día de hoy. Por eso terminaríamos el tema de hoy de la etapa propedéutica de lo que vienen siendo los números cúbicos y cuadrados, ¿sale? Y con sus raíces. Sí, este es un tema un poquito complicado, pero yo sé que ya lo viene manejando desde sexto de primaria. Entonces, cualquier duda, de todos modos, si aún no comprenden, porque a veces suele ser un tema que se complica un poco, recuerden mandarme mensaje a través de plataforma y voy a estar al pendiente de ellos, ¿sale? Entonces es todo por hoy y nos vemos en la próxima.